lunes continuaremos con el libro de Creer, Saber, Conocer. Como ya hemos dicho, el conocimiento es un proceso psíquico que parte de la realidad, es decir, a partir de la realidad abstraemos imágenes y las transformamos en pensamientos. Por tanto, es un proceso intramental, pero no es un proceso mental aislado, sino que es un proceso mental en relación con el mundo. Y el mundo en el cual estamos es un mundo social. Entonces la pregunta aquí es, ¿en qué condiciones algo puede calificarse de conocimiento? Y la pregunta entonces nos lleva a preguntar por la verdad y en cómo justificamos eso que percibimos o que creemos como parte de nuestro conocimiento. ¿Cómo lo justificamos como verdad? ¿Cuáles son los razonamientos? Recordemos que una proposición es una idea que se transforma en un juicio. Un juicio es lo que afirma o niega algo de la existencia. Pero ¿cómo afirmar o negar algo? Entonces tenemos que tener fundamentos para poder decir que algo existe o que algo no existe. Entonces la creencia es igual a saber, o por su parte el saber es creencia. Cuando decimos que creemos en algo, por ejemplo, en Dios, no estamos diciendo que sabemos o que hayamos percibido o que conocemos realmente a Dios, sino que hay elementos que nos permiten creer en su existencia o en las cualidades de Él. Entonces, cuando creemos, no estamos diciendo que sabemos. Creer no es igual a saber. Creer significa tener algo por verdadero, pero sin estar seguro ni tener pruebas. Es decir, por tanto, podemos decir que creer no significa saber. Pero si sabemos que existe, entonces lo creemos. Saber significa creer. Entonces, para empezar, tenemos que dejar claro que creer que un proyecto puede transformar una sociedad es simplemente eso, una creencia, un supuesto, una hipótesis, pero no es una verdad. Si sabemos que tal proyecto cambia a la sociedad, es porque ya lo hemos experimentado y esa experiencia transformada en conocimiento se vuelve también una creencia. Saber implica creer. Si sé, creo en lo que sé. Sería imposible no creer en lo que sé. El saber es una creencia verdadera y la verdad está justificada, como veremos, en razones. Y las razones están justificadas en la realidad. Para que una creencia sea calificada como saber, debe tener relación con la realidad. Es su primer condición. La segunda condición es que esa creencia sea verdadera. Es decir, que tiene que ver con la primera, que corresponde a una realidad. Una realidad que no solamente imagino, sino que existe, como decíamos, socialmente. Y tres, para que una creencia tenga validez, debe tener razones suficientes que la justifiquen. Las razones suficientes son las razones que vinculan nuestra creencia con la realidad, es decir, que la sustentan,
que la expresan como parte y relación de un mundo. Por tanto, ¿qué es creer? Creer es el componente intramental de una persona, por tanto es subjetivo. Y en ese sentido, pues no debe analizarse la creencia, sino el acto de creer. Creer entonces es un sentimiento, es algo subjetivo y psicológico de un sujeto, solamente accesible a ese sujeto. Entonces, si es una creencia intramental de un sujeto, ¿cómo podemos comprobarla? Bueno, podemos decir que esa creencia se impone al sujeto con fuerza y viveza real, que lo convence de la existencia. La fuerza y la viveza que interioriza un sujeto para creer en algo tiene que ver con las impresiones que obtiene de la realidad. Estas impresiones las combina y las unifica en ciertas proposiciones o ideas que le permiten decir que existe Dios, por ejemplo. Para creer no es preciso que algo esté pasando en la conciencia. Creer y saber son potencias. La creencia es, por tanto, algo que está latente, como en el corazón, latente, y no necesariamente es expresada hacia el exterior. Son estados que nos disponen a actuar de una forma de acuerdo a esa creencia. Ahora bien, ¿qué es lo que actualiza esas disposiciones? Es decir, esas nos hacen actuar en relación a esas creencias. Principalmente el mundo, el entorno y la sociedad. Ante diferentes situaciones respondemos de acuerdo a nuestras creencias. Y si ponen en duda nuestras acciones, entonces nosotros tenemos que traer la creencia. La disposición no es algo observable. Observamos el comportamiento. La disposición es intramental. La disposición son características que yo otorgo a mi acto de acuerdo a mis razones que le doy al mundo en el cual mis acciones se llevan a cabo. Creer en algo es pensar o considerar que es un hecho, que es real. Entonces, si algo pensamos que es real, esperamos algo de él, tenemos expectativas. Entonces, esas expectativas nos hacen actuar de una u otra forma. Entonces, la creencia es una hipótesis de un mundo que nos hace actuar para responder a esas hipótesis. Respondemos de determinada manera. Creer en la realidad de algo, entonces me hace actuar en términos de esa realidad que creo. Por tanto, la creencia, decíamos, es una existencia de un estado disposicional para actuar. El estado disposicional es tener ciertos comportamientos a partir de ciertas creencias y esas creencias a partir de ciertas razones. La creencia es algo teórico que se refiere a una realidad subjetiva, a un estado subjetivo que nos dispone para explicar los hechos observables. Y la creencia entonces es la disposición a actuar como si fuese verdad aquella creencia. Es decir, si es verdad Dios, ¿cómo debo actuar en relación a eso? Y si no es verdad, ¿cómo actuar en relación a eso? Es decir, me dispone a actuar de una forma
opera no en mi individualidad, sino que socialmente. La relación con la verdad de lo creído es la diferencia, entonces. La diferencia específica con respecto a desear o querer. Creer se refiere a la correspondencia de lo creído con la realidad. La realidad son momentos percibidos a través de nuestros sentidos, llevados a nuestro pensamiento y ordenados bajo juicios. Juicios que afirman o niegan. Pero ¿por qué percibo una cosa? Porque hay elementos subjetivos que me hacen poner mi atención hacia esas cosas. La creencia se refiere a la verdad o falsedad de lo que yo atribuyo a un objeto. La creencia me lleva a tener una actitud. La actitud es esa disposición favorable o adversa, es decir, entonces dos personas podemos tener la misma actitud ante un objeto y tener diferentes comportamientos debido a nuestras creencias. Dos personas con la misma creencia pueden tener diferente actitud debido a las razones de esa creencia. La actitud entonces tiene que ver con la creencia. Es un componente cognitivo, mental. Tiene que ver también con un componente afectivo, es decir, aquello que nos impulsa a valorar de acuerdo a lo que sentimos. Y tiene que ver con un componente intencional o con nativo. La tendencia a la acción, es decir, intenciones, afectos y cognición. La actitud es un estado intermedio, solamente posible por la creencia. ¿Qué necesitamos para lograr nuestras metas? Para lograr nuestras metas necesitamos cumplir propósitos y para ello necesitamos comprender el sentido de la vida, el mundo y de nosotros mismos. Por tanto, de cómo percibimos el mundo, la vida y a nosotros mismos. El éxito entonces es la adecuación de nuestras prácticas al mundo real, al mundo social, donde las acciones de los otros revelan hechos y objetos del mundo importantes para comprender la realidad que en un momento dado yo quizás no he comprendido. De esa forma guiamos nuestro comportamiento. Por eso pues los otros son determinantes también en nuestras creencias. Si el otro pone en duda mis creencias, entonces yo tendré que dar razones de por qué considero que yo sí tengo la certeza en lo que creo, que son válidas, que son verdaderas. Tengo que justificarlas racionalmente. Las creencias pueden ser compartidas socialmente, pues pueden obedecer a propiedades que muchos encontramos en el mundo, propiedades objetivas que nos impactan a todos como seres humanos. Es decir, el mundo que comunica el comportamiento del otro también comunica a mí algo. Entonces, el mundo que yo conozco y el mundo que el otro conoce, o el mundo que yo creo y en el mundo en el que el otro cree, puede ser compartido, ya que tanto mi mundo como el del otro puede tener algo de verdad y por tanto ser real.